Bueno, listo. Entonces empecemos la clase de hoy. La clase de hoy vamos a ver lo que son las funciones, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros ya hemos utilizado funciones, pero no han sido funciones hechas por nosotros, sino han sido funciones que ya vienen con Python, ¿de acuerdo? Funciones pequeñas que vienen con Python, pues ya hemos utilizado el print, es una función. Que tengo una función, siempre le paso algún parámetro, ¿no es cierto? Print se llama el nombre de la función y entre paréntesis le paso un argumento o parámetro y la función hace algo, como por ejemplo imprimir en pantalla el número 3 y listo, ¿no es cierto? Ya. Y bueno, existen más funciones, ustedes saben, ¿no? Hay otras funciones que, por ejemplo, piden más de un parámetro. En la misma función print puede recibir más de un argumento, más de un parámetro, ¿no? Puedo poner 3 y puedo poner separado por comas más argumentos, como por ejemplo, yo qué sé, hola, ¿cierto? Ya, y hace más cosas. Entonces, una función es algo que podemos reutilizar, como por ejemplo un print, y luego se le envía pues argumentos y me devuelve una salida. Salida puede ser algo que se muestra en pantalla, como en este caso, o algo que puedo yo guardar en una variable, ¿ok? Pensemos como sucede en matemáticas, por ejemplo. Si en matemáticas, ¿cómo hago? Cuando yo tengo una función, pues tengo una variable dependiente, tengo una variable independiente, ¿sí o no? Hago eso de ahí. ¿Qué es lo que hago yo? Digo, la función se llama f, por ejemplo, y digo, esta función está expresada en términos de x, entonces x representa la variable independiente y es el argumento que le paso yo a la función, ¿cierto? Digamos que le paso un 6. Si la función f está definida como f de x es igual a x al cuadrado, pues esta función me devuelve una salida que es 36, es decir, 6 al cuadrado, ¿cierto? Así de simple. Eso va a pasar. Y yo puedo guardar esa salida de la función en otra variable, como por ejemplo y. Es de lo más común tener algo como y es igual a f de x, por ejemplo. ¿No es cierto? Es algo así. Pero bueno, nosotros quisiéramos crear esta propia función f. El problema que va a dar aquí es que dice f no está definido. Claro, no existe una función f. Yo voy a crear mi propia función f. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a decirle a Python que quiero crear una función. Esto se realiza con la palabra clave def, de definition. A continuación le doy el nombre de la función. Digamos que mi función se me llama f. Listo, entonces es f. Y entre paréntesis le indico cuáles son los argumentos que voy a recibir de forma genérica, ¿no? No voy a poner aquí el 6, voy a recibir una x. Es decir, mi función se llama f y recibo un argumento que es la x, es decir, f de x, ¿no es cierto? Sí, donde x es la variable independiente. Entonces, esa viene a ser la analogía con las funciones que utilizamos en cálculo, por ejemplo. Y esta función retorna un valor. En este caso, ¿qué va a retornar? Si la función y igual a f de x es x al cuadrado, pues tiene que devolverme exactamente x al cuadrado, ¿no? Y como le digo en Python que voy a retornar algo, con la palabra clave que se ha escrito ahí, que quiere decir en español justamente retornar, ¿no es cierto? Muchas gracias. Entonces, le voy a decir retórneme x al cuadrado, ¿no? Ustedes saben, para poder elevar al cuadrado sería simplemente esto, ¿cierto? Sí, con eso yo elevo algo al cuadrado. Entonces, ahí está. Acabo de definir una función que se llama f, que recibe un argumento que es x. ¿Y qué es lo que me devuelve esa función? Me devuelve el argumento x elevado al cuadrado, ¿cierto? Y más abajo voy a utilizar la función. Acá estoy utilizando la función, la estoy llamando, la estoy invocando, como también se dice en programación. O sea, aquí voy a utilizar la función f, le paso de argumento. Ya no voy a decir x, tiene que ser algo así, algo específico. Arriba lo pongo como de forma genérica x, pero el rato que la voy a utilizar ya tengo que pasarle un valor. Puedo pasar directamente un número, como puedo pasar una variable que ya tiene un número adentro, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, aquí le paso el argumento 6 de la función y me va a devolver ese 6 elevado al cuadrado que se va a guardar en la variable y.
¿no es cierto? Entonces, si yo mando a imprimir y, debería imprimirse 6 al cuadrado, ¿no es cierto? Ahora fíjense que ya le mandé el error de que la función f no existe, porque ya sabe que existe la función f, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es lo que ocurre ahí. Ahí ustedes pueden ver, justamente me dice 36. Y van a decir, ¿para qué me tomo la molestia de hacer una función si puede haber puesto directamente 6 al cuadrado? Obviamente la función puede estar formada por miles de líneas, donde yo tengo algo en común que quiero reutilizar una y otra vez. Yo podría directamente decir, imprímame f de 4, y después decir, ¿sabe qué? También quiero que me imprima f de 3, y quiero que me imprima f de 2, ¿ok? Y eso es lo que voy a obtener, ¿no? O sea, ahí está 4 al cuadrado, está 3 al cuadrado, y está 2 al cuadrado. Y ya no tuve que escribir esto 3 veces. La función la escribo una única vez, y la utilizo tantas veces como yo quiera. Profe, y no necesito volver a declarar que y es igual a este valor, porque por ejemplo, para imprimir 6 al cuadrado pusimos y es igual a f de 6. Para el 4, 3 y 2 solo pusimos print, f de 4 ya. O sea, podemos hacer de ambas formas, ¿no? De ambas formas. Así es, el y era solamente para que entiendan que puedo guardar el resultado de la función en una variable. Pero puedo utilizar directamente la salida de la variable en la función print. Sí, no hace falta que tenga la variable y. Puedo borrar esto y poner directamente f de 6, yo qué sé. Es decir, o le mando f de 6 o le mando f de alguna variable que contenga el 6. ¿Ok? Es mi elección. No es necesario crear variables intermedias. Pero a veces quiero para que sea más organizado el código, nada más. Esa vendría a ser la única razón. Bueno, de acuerdo, entonces acabamos de escribir nuestra primera función. Como ven ustedes, es súper fácil, ¿no? ¿Qué necesito siempre? El nombre de una función. Necesito saber cuáles son los argumentos de entrada de la función y saber qué es lo que devuelve la función. Eso es lo que quiero yo. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente puedo hacer funciones que sean un poquito más complicadas. Vamos complicándolo de a poco. Muy de a poco. Voy a tener una función que se llame, por ejemplo, podemos hacer en otro código si desean. Tengo otra función más, a la cual le voy a llamar, por ejemplo, área. Listo. Resulta que esto me devuelve el área de un triángulo. ¿Ok? Entonces necesito dos argumentos. Necesito la base y necesito la altura del triángulo. Estos son los dos argumentos que necesito. O sea, lo que necesita mi función para calcular lo que le voy a pedir. Si imagínense que la función es algo que ni siquiera hace falta que yo sepa cómo está implementado adentro. Yo le paso cosas y me devuelves cosas. Punto final. Eso viene a ser una función, así de simple, ¿no? Si le paso, puedo poner la palabra base, claro, es el nombre de una variable, ¿no es cierto? Y altura, o algunos habían dicho, no, pongámosle b y pongámosle h. No importa, puedo ponerle cualquier nombre. Luego de eso, pues aquí haría los cálculos. Si quiero, creo variables intermedias. Si quiero, no lo hago. Es decisión mía, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, x es igual a base por altura sobre 2. Y retorno el valor de x. O podría haber puesto directamente retornar base por altura sobre 2 sin producir una variable extra que sea x, ¿no es cierto? No hace falta. Ok, esa ya es la función. Como siempre en Python, recuerden que todo lo que está dentro de una estructura tiene que estar con un taf, ¿no? Con sangría ahí. Lo mismo pasa, todo lo que está dentro de la función tiene que estar con sangría. Y para que entienda que lo que voy a escribir aquí ya está fuera de la función, pues tengo que retornar, quitarle la sangría nuevamente, ¿no? Quitar el taf. Bueno, y aquí voy a utilizar la función. Entonces la voy a utilizar, voy a llamarle, y de una vez imprimamos, ¿no? Voy a imprimir área, que es el nombre de la función, y le paso, por ejemplo, 2,4. Se le tiene que pasar en el mismo orden en el que está definido los argumentos de entrada de la función, que sí que la base es 2 y la altura es 4, porque así está en el orden, en la definición de la función, ¿cierto? Es por eso que tengo que pasar así. Y puedo seguir utilizando, ¿no es cierto? Más abajo digo, quiero imprimir el área, pero ahora le paso un 3 y un 4, por ejemplo. ¿Ok? Y ustedes saben que puedo, pues, en print poner algo antes, decir, ya, yo qué sé, el triángulo tiene de área y eso de ahí. Esto es ya simplemente un adorno visual. Ya, vamos a ver qué me imprime.
El triángulo tiene de área 4. Entonces, lo primero que hizo fue 2 por 4, 8 dividido para 2, 4. Ese es el área de un triángulo de base 2 y de altura 4. Luego hizo 3 por 4, 12 para 2, 6. Ese es el área de un triángulo con base 3 y con altura 4. Quisiera saber si hasta aquí existe tal vez alguna pregunta con respecto a cómo definir la función y de cómo llamar a la función. Bueno, estamos yendo por lo más básico de lo básico, ¿no es cierto? Dentro de la función pueden haber condicionales, obvio. Dentro de la función podrían haber, pues, bucles. Dentro de la función podría llamar a otra función más, etcétera, ¿no? Profe, si es que ponemos bucles, si es que ponemos condiciones, ¿va antes del retorno o después? El return va al final, cuando ya sé qué es lo que todo está calculado y voy a retornar todo. ¿Sí? Todo el cuerpo de la función va antes de la palabra clave y retornar. Así debería ser. Retornar es cuando yo ya calculé el valor y ya sé cuánto quiero devolver, y ahí sí, pues entonces lo mando. Luego de que hice todos los cálculos, ¿no? Todas las validaciones, lo que sea que ustedes quieran. Pero podría haber puesto una validación aquí sencilla que diga, a ver, si base es mayor a 0 y si altura es mayor a 0, entonces solamente ahí calculo el valor de x, por ejemplo, ¿ya? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema de esta acá? Es que si no es positivo la base y la altura, ¿qué me va a retornar? Porque x nunca va a ser asignado a ningún valor, ¿no es cierto? Ese podría ser un pequeño problema, digamos, porque yo no voy a poder siquiera calcular el valor de la función si es que no son positivos, ¿no es cierto? Me va a retornar, quién sabe qué me vaya a retornar. Vamos a poner, por ejemplo, un negativo aquí y obtengo un error, ¿no? Me dice, la variable local x fue utilizada antes de que se le asignara un valor. Claro, no tiene valor alguno x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca entra al if y nunca se ejecuta la línea de código x es igual a base por altura sobre 2. Momento que le digo, devuélveme el valor de x, me dice, pero ¿cuál es el valor de x? Si x no existe, x nunca estuvo ahí, ¿no? O sea, antes de esto podría haber puesto algo como, por ejemplo, x igual a 0, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer ese código de ahí? En el caso que no entre al condicional porque no se cumplen las condiciones, va a devolver siempre un 0. ¿Sí? O podía haber puesto aquí, caso contrario, que se imprima directamente aquí un error de la función y diga error, ¿no es cierto? Las dimensiones deben ser positivas. Hay como hacer muchas cosas más con las funciones, pero bueno, por el momento hasta ahí ya sé algo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Vamos a ver con el menos 2 y el 4. Entra la función, no cumple que la base sea positiva, por lo tanto no entra aquí, sino va a entrar al caso contrario. Se va a imprimir el mensaje error, las dimensiones deben ser positivas, y luego va a devolver el valor de x, pero x se quedó con el valor de 0. Nunca se calculó realmente el área, ¿no es cierto? Sí, y por lo tanto, pues me va a decir el triángulo tiene de área 0, por ejemplo ahí, pero luego de mostrarme el mensaje de error. O sea, acá está, ¿no? Error, las dimensiones deben ser positivas y me muestra un área de 0. Claro, no se ve bien, pero bueno, eso es lo que hace con la primera línea. Y para la segunda línea, pues no tiene ningún problema, ¿no? Entonces estoy metiendo ahí validaciones en la misma función. Por supuesto, podría ser que la mismísima función me imprima la respuesta. Es decir, quiero que aparte de que me devuelva el valor, pues que también me imprima de una vez el resultado. O sea, eso también puede hacer, no pasaría nada. Podría poner algo como, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Si se calcula, voy a decir el triángulo de base, lo que tenga la variable base, y altura
lo que tenga la variable altura tiene de área, y aquí manda a mostrar X, ¿no es cierto? ¿Qué estoy haciendo acá? Luego de que se valide de que sea positivo, se estoy calculando el área que se guarda en la variable X y se manda a mostrar. Caso contrario, se muestra el error. Y el momento en que voy a llamar a la función, pues simplemente la llamo, ¿no? Es decir, pongo área y pongo 2,7, por ejemplo. Ok, si pongo eso de ahí, como si funciona, pues me va a salir el resultado. Como no estoy guardando en una variable, me está mostrando dos veces la respuesta, digamos. O podría haber puesto yo un valor que sé que es negativo. ¿Qué debería pasar ahí? No va a entrar al if, no se va a ejecutar estas dos líneas de código de aquí, ¿no es cierto? Se va a ejecutar únicamente esta línea de acá, que es mandar el mensaje de error. Y ahí está. Error, las dimensiones deben ser positivas. Si no quiero que aparezca otro número más, se supone que tengo que guardar esto en una variable. Algo como esto. Y ya. Entonces, bueno, y podemos probar con algunas áreas, ¿no? Vemos cuando el 2 es negativo, cuando el 7 es negativo, cuando los dos son negativos, cuando los dos son positivos. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí con el programa? Va a imprimir 3 veces el error y la cuarta vez sí me va a imprimir el área, ¿no es cierto? Eso va a ocurrir. Ahí está justamente. Entonces, directamente desde una función también puedo mandar a imprimir el resultado. Si quieren, devuelvo el resultado, o si quiero lo imprimo directamente desde la función. Pero bueno, fíjense lo interesante de esto, ¿no? Es que me acabo de ahorrar un montón de código. O sea, tengo 4 veces invocado la función área, pero la lógica de la programación está escrita una sola vez arriba. Esa es la idea con las funciones, poder reutilizar código. Simplemente llamarlo las veces que sea necesario. Vamos a hacer una pequeña función que me diga si un número es o no es primo, ¿ok? La misma función me va a imprimir el mensaje. Bueno, vamos a definir la función, voy a ponerle primo, nombre de la función. Siempre necesito darle un nombre a la función, ¿no es cierto? Mismo caso que en las variables para los nombres de las funciones, no puedo comenzar con números, no puedo tener espacios en los nombres de las funciones, no puedo utilizar operadores como más, menos, el asterisco, etcétera, ¿no es cierto? ¿Cuál es el argumento de entrada de la función? Pues el número del cual quiero evaluar si es que es primo o no es primo, ¿de acuerdo? Y puedo ponerle cualquier nombre. Recuerden que aquí el reto que defino es algo genérico, tiene que ser el nombre de una variable, no directamente el número. Entonces puedo poner un número num, por ejemplo, y listo, ese es el número. Bueno, el algoritmo menos optimizado, pero el más sencillo de entender para poder saber si es primo o no, era pues hacer que eso a dividir para varios números hasta sí mismo, ¿cierto? Y luego pregunto cuántas veces fue divisible. ¿Recuerdan ustedes, no? Entonces se supone que yo voy a tener un bucle y este bucle pues va a ser desde 1, ok, hasta, si le dejo hasta num, recuerden que se va a hacer realmente hasta num menos 1, así funcionaba el range, ¿cierto? Sí, yo quiero que sea hasta, bueno, si quieren, puedo hacer que no se divida para sí mismo. Es más, puedo hacer que empiece desde 2. Se supone que nunca voy a utilizar con el 1 esta función. ¿Qué debería pasar ahí? Voy a hacer que divida, digamos que ingrese el 10. ¿Sí? Me va a hacer que se divide el 10 para 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nada más. Desde el 2 hasta el 9. Si es que fuera primo el número, ¿cuántas veces sería divisible? Desde el 2 hasta un número menos de sí mismo. Por ejemplo, ingreso el 11. Va a probar dividiendo desde 2 hasta 10. Si le dejo así como está, ¿no es cierto? Desde 2 hasta número.
¿cuántas veces es divisible el 11 para algún número? ¿Para cuál? Pero si no llega hasta el 11, llega solo hasta el 10. ¿Cierto? Se le dejo ahí para ninguno. Claro. Pero voy dividiendo 11 para 2, para 3, para 4, hasta 11 para 10. No es divisible para ninguno de ellos. Si es que es primo, debería saber que no es divisible nunca para ningún número. ¿Sí o no? Eso debería ocurrir. Recuerden que existen muchas formas de hacer el algoritmo, ¿no? Esta es otra versión que se me está ocurriendo ahora. Bueno, entonces se supone que vamos a ir probando, ¿no? ¿Cómo pruebo si es divisible para algún número? Como antes hacíamos, si el número es divisible, recuerdo, si el número es divisible para ahí, ¿no? El módulo era con 1 o con 2 porcentajes. Ahí estoy preguntando si el número es divisible para ahí, ¿cierto? Si fue divisible para algún y no es primo. Punto final. Ya ni siquiera me hace falta contar si es que lo dejo así, ¿no es cierto? Basta con que haya sido divisible para un solo número, pues ya no es primo, ¿no es cierto? Porque estoy haciendo desde 2 hasta número menos, ¿de acuerdo? Si hubiera hecho desde 2 hasta el mismo número y es primo, ¿cuántas veces debería ser divisible? Una sola vez, ¿cierto? Para sí mismo. Si hubiera hecho bucle desde 1 hasta sí mismo, ¿cuántas veces va a ser divisible un número primo? 2 veces, ¿cierto? Si ingreso el 11 y empiezo a dividir para 1, sí es divisible. Hasta llego hasta 11 para 11, también. Ahí debería preguntar en algún momento, si fue divisible 2 veces, es primo. Bien. En este caso estoy dividiendo desde 2 hasta un número menos. Por lo tanto, no debería ser divisible nunca, ¿de acuerdo? Entonces, tan pronto como es divisible para un número, estoy asumiendo obviamente que no vamos a validar esto, pero debería ser un número entero, si no no va a servir, pues, ¿cierto? Bueno, en el caso de que sea divisible para ahí, pues yo ya puedo mandar a mostrar el mensaje no es primo, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el error que tengo aquí? No es eso. Yo había preguntado antes si es que era con 1 o 2 porcentajes. No sé por qué me dijeron que es con 2. Es solamente con 1, ¿no? Bueno, entonces recuerden, basta con que haya sido divisible para un número, me va a salir no es primo. Recuerden, me saldrá pues muchísimas veces, la verdad. Ese va a ser el defecto de esto, ¿no es cierto? Si meto yo el 10, cuando divida para 2, va a decir no es primo. Cuando divida para 5, va a decir no es primo. Va a aparecer el mensaje 2 veces, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, vamos mejorando el algoritmo de a poquito, ¿de acuerdo? Y en el caso de que sí sea primo, no debería aparecer. Si le dejo el código como está, no va a aparecer el mensaje nunca, ¿sí o no? No va a aparecer nunca el mensaje ahí. Vamos a ver si es verdad eso. Vamos de a poco mejorando este código. Vamos a ver con el 11 qué pasa. Ahí estoy utilizando la función. Para utilizar la función pongo el nombre de la función y le mando el argumento de entrada, ¿no es cierto? Bueno, recuerden que me está faltando aquí poner que... Ya, ahí sí. Ahí sí estoy preguntando si es que el residuo de dividir num para ahí es 0, si es que no es residuo, ¿no es cierto? Eso quiere decir que es divisible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se acuerdan de eso? Listo. Entonces no apareció ningún mensaje, quiere decir que sí es primo, porque nunca fue divisible para ninguno. Vamos a ver el 10. ¿Cuántas veces debería aparecer el mensaje de que no es primo? Con el 10. 2. 2 veces. Cuando divide para 2 y cuando divide para 5. ¿Cierto? Ya quedamos.
Sí, cada vez que encuentro un número del cual sí sea divisible, sale un mensaje. Si le metiera, por ejemplo, el 18, ¿cuántas veces aparece el mensaje? Pero sin hacer trampa. Quiero que lo digan antes de probar. Claro, para 2, para 3, para 6, ¿sí o no? Para 9. Creo que conté 4 veces. Ya. Ahora no es el más bonito de los algoritmos, pero de que sirve, sirve, pero se ve feo. Pero al menos está pequeñito, ¿no? Están poquitas líneas. Y esto podemos ir mejorando, ¿no? Bueno, un aspecto que acabamos de ver aquí, no es obligatorio, al menos en Python, que una función retorne un valor. ¿Ustedes ven ahí la palabra retornar? No. No es necesario. Si voy a imprimir directamente, pues la verdad no es necesario, ¿no? Entonces no es obligación que devuelva un valor. Bueno, mejoremos solamente esto un poquito. No me gusta que aparezca tantas veces. Entonces ustedes recuerdan que podíamos contar, ¿no? Por ejemplo, poner un contador que empiece en 0. Cada vez que es divisible para algo, pues incrementamos el contador, ¿no? Puedo poner contador más 1 o contador más va a dar lo mismo. Bueno. Perfecto. ¿Ya? Tengo que poner el mensaje fuera del bucle ya, ¿no? Entonces supone que, ¿qué es lo que ocurre aquí? Cada vez que encuentro un número para el cual es divisible, va a ir aumentando el contador, ¿no es cierto? Entonces, si yo le pusiera el 18, el contador debería terminar con ¿qué valor? ¿Perdón? 4, claro, estamos diciendo. Por eso imprimió 4 veces, ¿no es cierto? Cada vez que encuentro un número para el cual es divisible, incrementa el contador. Contador debería valer 4 al final de esto. Porque 4 veces fue divisible para un número, para 2, para 3, para 6 y para 9. Ya quedamos antes, ¿no es cierto? No estoy mandando a imprimir nada todavía, estoy solamente contando nada más. Ahora acá debería decir si es que el contador es mayor a 0, quiere decir que si al menos contó una vez, ¿no es cierto? Eso quiere decir eso. Si al menos contó una vez de que fue divisible, pues yo ya puedo decir que no es primo, ¿no es cierto? Y si es que el contador se quedó en 0, si el contador quedó en 0, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el contador se quedó en 0? Pero digan durito, es primo, ¿no es cierto? Claro. Porque nunca fue divisible para ningún número entre 2 y 1 menos de sí mismo. Entonces, nuevamente, voy a mandar a correr con el 18 y debería decirme que no es primo, pero ahora sí una sola vez, ya no las 4 veces, pues, ¿no es cierto? Perfecto. Y ahora voy a probar, voy a llamar la función de nuevo más abajo con otro número que sí sea, por ejemplo el 11, y debe decir si es primo, igualmente una sola vez. Ahí está. El 18 no es primo, el 11 sí es primo. Al final de cuentas, ustedes ven que con esto de las funciones es como si hubiéramos hecho un programa, que es esto, pero lo único que hemos hecho es meterle dentro de un paquete que sea reutilizable, que es la función, ¿no? O sea, eso es lo que hubieran hecho ustedes para programar. No necesitan realmente funciones para hacer el programa, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la ventaja? Que puedo reutilizar este código ya muchísimas veces. Si quieren, puedo mandar a escribir también el número. ¿Okay? 18 no es primo, 11 sí es primo. Solamente puse eso de ahí, ¿no? Y aprovechar de esto para hacer, ahora que hice función, se va a hacer facilísimo decir, hágame un programa que me imprima todos los números primos del 1 al 20. Sí, va a ser ya muy fácil hacer esto de acá. ¿Cómo podría hacer eso? Podría hacer un bucle, ¿no es cierto? Desde 1 hasta 20, o sea, hasta 21 sería el rango, ¿no es cierto? Y llamar a la función primo para todo i. Sí, te estoy llamando a la función 20 veces, desde 1 hasta 20, se está haciendo esto de acá, ¿no? Este es un bucle de 1 a 20 y estoy mandando a chequear por cada uno de los números que están ahí, ¿cierto?
Se va a probar número por número y va a decir, este número sí es primo, este número no es primo, este número sí es primo, este número no es primo. Vamos a correr y ahí tienen ustedes, ¿no? Dice primo, primo, primo no es primo, primo no es primo, primo no es primo, no es primo, no es primo, sí es primo, hasta llegar al 20. Esto, sin funciones, hubiéramos tenido mucho más código. Con funciones el código se hace muchísimo más fácil de entender también. Simplemente estoy haciendo un bucle y llamo la función todas las veces que se repite el bucle, nada más. Correcto. Bueno, quisiera saber si es que existe alguna pregunta al respecto de esto de acá. Bueno, nuevamente en esta función de aquí, pues, no utilicé la palabra return, ¿no es cierto? No hace falta, no es una obligación que la función, menos en Python, retorne un valor. Realmente una función que no retorna un valor se le conoce como un procedimiento, nada más. Pero la forma de definir es la misma, la una lleva la palabra clave y la otra no lleva la palabra clave. No es una obligación hacer eso de ahí. Bueno, vamos a tratar de hacer así funciones para otros casos. Voy a hacer primero el algoritmo sin función y luego le voy a meter en una función. A veces eso es más fácil que empezar a escribir como función al inicio. Entonces hacemos el programa sin función y luego le metemos dentro de una función, que es muy fácil, ¿ok? Bueno, me decían acerca de encontrar el mínimo común múltiplo, por ejemplo, ¿sí? Primero, pues veamos, si no supiéramos programar nada y lo hiciéramos a mano, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo de 6 y de 4? Dígame, duro. ¿Entre 6 y 4? Me manda el 6 y le manda el 4 y quiero el mínimo común múltiplo del 6 y 4. Todos se acuerdan que es un mínimo común múltiplo. ¿Alguien hizo la tarea? Sería 6. Según yo, es 12. A ver, un múltiplo es porque es un múltiplo tanto del 6 como del 4. 12 es un múltiplo tanto del 6 como del 4. El 2 no es múltiplo ni del 6 ni del 4. Los múltiplos del 6 son el 6, el 12, el 18, el 24. Los múltiplos del 4 es el 4, el 8, el 2, el 16. El más pequeño de esos múltiplos y que es común entre ambos es el 12. El 12 es múltiplo de 6 y es múltiplo de 4 y es el primero que encuentro, ¿no es cierto? No hay una fórmula, pues, así de ese tipo, al menos, decir dividido para 2, cosas así por el estilo. Una forma de encontrar un múltiplo común sería multiplicando los dos. El 24 es múltiplo de ambos, claro, si se multiplica los dos, pero no es el mínimo, no es el más pequeño. Bueno, imaginemos que vamos a hacer esto a mano. ¿Cómo haríamos a mano? Yo tendría que decir los múltiplos del 6. 6, 12, 18, 24, 30, hasta ahí, por ejemplo. O sea, hasta algún número. Y luego me tocaría con los múltiplos del 4, ¿sí o no? Y sería 4, 8, 12, 16, 20, 24, etc. Primero, ¿cuál de estos son múltiplos comunes? El 12 y el 24 se repiten en ambos casos. Y entre esos dos, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? El 12. Exactamente. Ok. Bueno. Realmente sé que un múltiplo común nunca va a pasar de 24. O sea, del producto de 6 por 4. ¿Para qué voy a hacerme lista los múltiplos hasta el millón, ¿no es cierto? Si sé que de ley 6 por 4 es el múltiplo. No sé si es el mínimo o no, pero 6 por 4 va a ser un múltiplo de ambos. ¿No es cierto? Sí, va a ser así, ¿no es cierto? Siempre 6 por 4 va a ser múltiplo tanto del 6 como por el 4.
como del 4, ¿no es cierto? Pues aquí debería ser algún bucle desde el primer número, sus múltiplos, ¿no es cierto? Desde ese número hasta 24, o sea, hasta el producto de los dos números. Y en el otro caso lo mismo, empezar desde el segundo número, listar los múltiplos hasta llegar al producto de los dos números, que es el 24. Eso es lo que debería ser, eso es lo que está hecho ahí a mano, ¿cierto? Y luego examino cuáles son comunes y luego veo cuál es el más pequeño. Bueno, esta es la forma que se me ocurre a mí. Debería ser entonces, no es la forma óptima de ninguna manera. Voy a dejar esto de acá para que nos guiemos nada más. Bueno, tengo que hacer primeramente dos variables, una variable con los dos números. A va a valer 6 y B va a valer 4, ¿cierto? ¿Sí? Ahora debería provocar un bucle, ¿no es cierto? Desde algún número hasta A por B, hasta 24, hasta 6 por 4, porque eso es lo que hice arriba, ¿cierto? Ahora, ¿cómo sé yo desde cuál hacer? ¿Desde cuál debería comenzar? ¿Desde el 6 o desde el 4? ¿Qué harían ustedes? Yo también creo que desde el 4, desde el más pequeño. ¿O no? ¿Qué pasaría si hiciera desde el más grande? No vas a ver en dónde parar. ¿Estamos seguros? A ver, si es que hago desde el 6, no desde el 4, o sea, desde el 6 hasta 24. Hay que hacer desde el 6. Porque, Ya. porque si es que hacemos desde el 4 va a sacar 8, 2, 16, se va a ir de largo. Pero si es que hacemos desde el 6, ya cuando hagamos desde el 4, solo se va a quedar hasta el 2. Bueno, probablemente, pero la razón que yo quería saber para el 6, igual va a valer si es que hago desde el 4, ¿ah? Pero la razón es porque yo creo que no es posible que encuentre un múltiplo que sea común entre los dos y que sea pues más pequeño que el número más grande. O sea, no creo que vaya a pasar eso, ¿no? Sí, porque el primer múltiplo del 6 es el 6. El primer múltiplo del 4 es el 4. O sea, un múltiplo común entre los dos debería ser al menos el más grande de ellos, ¿no es cierto? O sea, si hubiera dicho yo 4 y 8, ¿cuál es un múltiplo común entre los dos? Entre 4 y 8. El 8, ¿cierto? El 8 es múltiplo tanto del 8 como del 4. Y es el más, o sea, más arriba encontraré más, pero es el más pequeño de ellos. Bueno, podría solamente realmente me ahorraría tiempo, se supongo que no se va a notar, porque la computadora es muy rápido, pero bueno, podría comenzar desde el más grande de los dos. Ahora, ¿cómo averiguo cuál es el más grande de los dos? Claro, ¿no es cierto? Podría decir, si es que A es mayor a B, pues ya puedo tener una variable que se llama M de mayor y digo el mayor es A, ¿sí o no? Caso contrario, vamos los dos puntos. Caso contrario, diré que el mayor es B. Claro que podría ser que sean iguales, pero bueno, ya obviemos ese aspecto, ¿no es cierto? Ok, ahí acabo de encontrar el más grande entre los dos, ¿sí o no? Ese pedazo de código de ahí encuentra el más grande de los dos números y se guarda en M. En el caso de 6 y 4, M va a valer 6. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Si quieren, prueben, M va a valer 6. Bueno, ahora digo yo que voy a hacer un bucle desde este mayor, desde M, desde el 6, hasta el producto de los dos, es decir, hasta A por B. En pocas palabras, desde 6 hasta 24. ¿Sí o no? Voy a hacer un bucle desde 6 hasta 24. Voy a hacer un bucle desde 6 hasta 24 y con cada uno de los números desde 6 hasta 24, ¿qué voy a preguntar? ¿Qué debería hacer? Pero digan duro para poder... Si es divisible, ¿para cuál? Claro, si es divisible tanto para A como para B, ¿no es cierto? Eso es algo muy cierto. Sí, voy a ir probando todos los números desde 6 hasta 24 y voy a probar si encuentro un número que sea divisible tanto para A como para B, porque necesito que el múltiplo sea común, ¿no es cierto? Eso voy a necesitar yo, que el múltiplo sea común.
Entonces, puedo decir, si es que I divisible para A, y si es que I es divisible para B, pues entonces acabo de encontrar un múltiplo común. No el más pequeño, pero por lo pronto encontré un múltiplo común, ¿no es cierto? Solo para experimentar, voy a mandar a imprimir I. Voy a mandar a imprimir todos estos múltiplos comunes. Bueno, si le mando el programa así, voy a borrar esto obviamente para que no se dañe. Si le mando el programa así, ¿qué números me va a imprimir este programa? A mí me imprimió 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 y 23. O sea, según ese programa y, por ejemplo, para el 7, según ese programa 7 es divisible para 6 y también para 4. Nada me he puesto igual a hacer. Ok. Bueno, ahí me voy a imprimir todos los múltiplos comunes, ¿sí o no? Vamos a ver. Bueno, muy bien. ¿Por qué no me sale el 24 que también es común? Ya acabo de darme cuenta de algo que me faltó aquí. ¿Perdón? Claro, es por eso, ¿no es cierto? Si quiero que llegue hasta el 24 tengo que poner A por B más 1. Recuerden ustedes que en el range el segundo parámetro realmente siempre está restado 1. Ya habíamos quedado en eso, ¿no es cierto? Si le pongo A por B más 1, ahí sí va a llegar hasta 24. Pues ahora sí, si manda a imprimir, se imprime el 12 y el 24, ¿no? Bueno, ahora está muy bien eso, me expreso todos los múltiplos, no son todos los múltiplos comunes, pero todos los múltiplos comunes hasta A por B, ¿no es cierto? Ahora yo quiero que me aparezca el más pequeño de ellos. ¿Cómo podría ser de que el algoritmo se detenga luego de que imprime el 12? Entonces imprimo y le digo salte del bucle. Recuerden, break que salga de ese bucle, ¿no es cierto? Ahí está el 12. Probemos con otros números a ver si es cierto. Entre el 8 y el 4, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? Pero antes de que corran, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre 8 y 4? El 8, ¿cierto? Sí. El 8 es divisible tanto para 8 como para 4, y es el primero de ellos. Porque el 32 también es. El 16 también es. Pero el mínimo, el más pequeño, es el 8. Bueno, entonces este pequeño programa ya sirve. Si yo tuviera que construir una función a partir de eso, bueno, tengo que pensar tres cosas. En primer lugar, el nombre de la función. Eso está fácil. Mínimo común múltiplo. Llámale MCM. Listo, se acaba el libro, ¿cierto? MCM de mínimo común múltiplo. Listo. ¿Qué más necesito para poder hacer una función? ¿Cuáles deberían ser los argumentos de entrada para hacerlo de forma genérica? Los números, claro. Hago la función y le mando dos números, ¿no es cierto? Para que la función encuentre el mínimo común múltiplo. Es decir, le mando tanto A como le mando B. ¿Sí o no? ¿Y qué me va a retornar? Pero digan durito, ¿qué me debería retornar? ¿Qué variable contiene el mínimo común múltiplo? A. No, A es uno de los números. ¿Qué variable contiene el mínimo común múltiplo? Y ahí está clarito, dice imprimo ahí. Y contiene el mínimo común múltiplo. Ok, ya tengo el nombre de la función. Vamos disponiendo def mínimo común múltiplo, listo. Ahora paréntesis, argumentos de entrada, tienen que entrar tanto A como B. Cuando estoy definiendo la función, pues no voy a colocar está igual a 8 y B igual a 4 adentro, porque si no ya estoy diciendo que para cada vez que ejecute la función A siempre vale 8 y B siempre vale 4, ¿no es cierto? Eso no voy a hacer, tengo que poner de forma genérica. Forma genérica es decir solo A o B, sin valores. ¿Ok? Muy bien, todo esto de acá ahora está dentro de la función, debería coger y hacer esto, ¿no es cierto? Y finalmente, también dentro de la función, pero en un nivel primero, digamos, retornar la respuesta que se encuentra justamente en I. Entonces, para no complicarnos con funciones, podría hacer eso. Termino de hacer el programa, ya está valiendo, y ahora sí que ya está valiendo, le meto todo dentro de un def.
¿A qué me refiero a meter todo dentro de un def? Escribo def, el nombre de la función, los argumentos de entrada y cojo todo lo que había escrito y le empujo hacia la derecha, ¿cierto? Sin incluir valores de las entradas, obviamente, que no tienen sentido. Y al final, pues, me toca retornar el valor calculado. Y ahí está mi función. Ok, si quieren borro este A, B, ya no hace falta, ¿no? Fíjense, por favor, que cuando tengo yo la estructura de una función, actúa como si fuera un programa aparte. Es decir, si luego de esto de aquí yo creo una función abajo y vuelvo a utilizar variables A, B y M, estas variables son completamente independientes de la primera función. ¿Ok? No tiene nada que ver. Bueno, ahora sí, para usarle, díctenme cómo se usa entonces. ¿Cómo se invoca? ¿Cómo se llama la función? ¿Qué escribo? Bueno, si el print es para que imprima, ¿no? Pero realmente es MSM exactamente, que es el nombre de la función, y le mando ya los valores. O variables que ya tengan valores, ¿no es cierto? Podría mandar el 6 y el 4, y debería imprimirse el 12. Bueno, acá un detalle, para que no se imprima dos veces, ¿qué debería quitar? No, o sea, sí, pero no quiero hacer eso. Este print de acá, pues no, o sea, ya no debería decir a la función dame imprimiendo, sino solo dame calculando, ¿no es cierto? Si le quita este print, la función calcula la respuesta y la devuelve, pero ya no la imprime, sino esa impresión la hago afuera, la hago después. Muy bien, ahí está una función que calcula el mínimo común múltiplo entre dos números. Solo vale para dos números esta función. Vamos a ver si sirve entre 8 y 4, debe imprimir el 8. Ahí está el 8. Entre 8 y 24. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 8 y 24? Ni idea. El mismo 24, ¿no? Porque 8 por 3 es 24, ahí está. 24 es un múltiplo común tanto para el 8 como para el 24. Listo, este es un programa que saca el mínimo común múltiplo y esta es una función que saca el mínimo común múltiplo y así se le utiliza. Quisiera saber cuántos lograron hacer o intentaron hacer, porque no creo que nadie haya podido sacar el máximo común divisor. Bueno, al contrario que un múltiplo, pues un divisor sí es un número para el cual puedo dividir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, 8 se puede dividir para 2, 8 se puede dividir para 3, se puede dividir para 4, se puede dividir para 8. El 24 se puede dividir para 2, para 3, para 4, para 6, para 8, para 12 y 24. Creo que no hay más, ¿no es cierto? Y esos son divisores. Los múltiplos siempre son desde el número más para arriba, ¿no es cierto? Los divisores son hacia abajo. Y ahora dice el máximo de esos divisores en común. ¿Cuál sería el máximo común divisor entre el 8 y el 24? ¿Perdón? El 8, ya, acuérdense, estoy hablando de divisores, son números más pequeños. El 8 es divisible, ya no digo cuáles son los múltiplos del 8. Los múltiplos del 8 es 8, 16, 24, voy para arriba. Los divisores empiezo desde lo más pequeño que es el 1, la verdad. Si 8 es divisible para 1, para 2, para 3, para 4, ¿no es cierto? Y luego saqué cuáles son los divisores del 24, para 2, para 3, para 4, para 6, para 8, etc. Y ahora digo cuál es el más grande de esos y que sea común, pues tendría que ser el 8, ¿no? El 8 es común de los divisores y es el más grande, ¿sí? Antes saqué el múltiplo más pequeño, ahora quiero el divisor más grande. Sí se entiende la diferencia, ¿no? Entonces, deberíamos tratar de adaptar este algoritmo para ahora encontrar el máximo común divisor. Si ahora el bucle no debería ser desde el número más grande hasta la multiplicación de los dos, sino desde el 2 hasta qué número. Hasta el número más pequeño, eso me gusta. Ese está bastante bueno. ¿Sí se dan cuenta por qué? A veces pensar como programadores, ok, sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hasta el más pequeño, claro, no puede irme pasando, pues.
Si digo el máximo común divisor entre 8 y 24, no puede salirme pues, un número grande. O sea, el divisor más grande del 8 es el 8. El divisor más grande del 24 es el 24. ¿Ok? Y tengo que ver uno que sea común entre los dos. Para que sea común entre los dos, pues debe ser hasta el número más pequeño, hasta el 8. Si no, ya no encuentro comunes, ¿no es cierto? Bueno, entonces hay que adaptar ese bucle para que comience desde 2 hasta el número más pequeño. Y tenemos que ver si o no, si es que... Bueno, es algo muy parecido a lo que está puesto acá, ¿de acuerdo? También tengo que comprobar si es que es divisible para... Si es que esos dos números son divisibles para este y luego pues mandar a mostrar. Entonces vamos a adaptar este código. Van a hacer una función aparte. Pueden basarse en esto mismo. ¿De acuerdo? Vamos a basar en esto mismo. Y vamos a hacer una función para el máximo común divisor. ¿Sí? Les recomiendo que primero hagan sin función si desean para que no se hagan lío. Y luego de que les sirva el programa, métanle dentro de una función.